Doctor, ¿existe un rango superior para considerar tasa de filtración glomerular elevada? Es decir, que más de 90 siempre es normal. ¿Existen patologías? Lo normal es en torno a los 100 a 125. Y eso tiene que ver con la distribución de los volúmenes en los tejidos. Vamos a ver, ¿no? Entonces, sabemos que el riñón recibe del gasto cardíaco, que son 5 litros, como que el 20%, ¿no? Esto en términos prácticos son 1.1 litros. De este 1.1 litros, el 55% es hematocrito y el 45% es plasma, que es lo que se filtra, que son aproximadamente unos 480 mililitros. De esto de aquí se filtran aproximadamente 125 mililitros por minuto, que es lo que se llama la fracción de filtración, el 20%. Y este es el rango normal, entre 100 a 125. Más de 130, 135 ya se considera hiperfiltración. Dice, ¿existen patologías que la elevan? Sí, claro. La tasa de filtración glomerular depende de los determinantes de la presión neta de filtración. Sube cuando aumentan las presiones hidrostáticas y baja cuando aumentan las presiones coloidosmóticas. Entonces, generalmente uno de los mecanismos más frecuentes son los relacionados a la hipertensión intraglomerular. Ahí está la famosa nefropatía diabética. Dice, ups, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría volver a explicar las diferencias de cada tipo de diálisis? Claro, hablábamos entonces de que las técnicas de sustitución renal son tres: trasplante renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Las técnicas son varias y se han descrito como intermitentes, lentas extendidas o terapias continuas, CRRT, ¿no? Terapia renal continua. Y lo que les interesa es que, y esta es la diálisis peritoneal automatizada. Y lo que les interesa es que en temas de sobrevida, en outcomes fuertes, son igual. Si tú le puedes ofrecer a un paciente peritoneal, lo vas a salvar lo mismo que si le ofrecieras una continua o una intermitente. O sea, la mortalidad no depende del tipo de técnica que utilices, depende de otros determinantes. Entonces, a la hora de nosotros elegir una técnica, nos basamos en qué técnica es más conveniente para el paciente, no para su mortalidad, sino para manejarlo con esa técnica. Si usa una técnica que altera mucho la hemodinámica porque en 3, 4 horas te puede quitar 3, 5 kilos de volumen, o sea, un volumen circulante entero te lo saca en 3 horas, lo puede inestabilizar. Si el paciente ya está chocado, si está hemodinámicamente inestable, no es su técnica. Más bien, si yo lo que quiero es sacar cosas rápido, yo quiero, porque está volando en potasio, en ácidos o en toxinas, yo lo que quiero es sacarlo al toque, sí quiero dar una intermitente. Si yo a mi paciente que no le puedo ofrecer una técnica porque tiene mal perfil hemodinámico, ¿qué hago? Le paso una técnica lenta, para que tenga todo el tiempo del mundo de quitarle ya no 5 litros en una hora, sino en 3 horas, sino 5 litros en 24 horas. Para que a medida que voy sacando, el cuerpo vaya redistribuyendo líquidos y no se choque. Porque la máquina se jala solo del espacio intravascular. De ahí repone. ¿El edema dónde está? En el intersticio. Entonces, si yo solo saco el agua del intravascular, ¿cómo soluciona el edema pulmonar? Porque a medida que se va secando el vascular, va jalando del intersticial. Entonces, hay lo que se llama una tasa de reposición, que generalmente cuando es superior a 13 mililitros por kilo por hora, el paciente sufre porque no puede reponer tanto como estás jalando. A eso les ofrecen las técnicas continuas, a los que están hemodinámicamente inestables. Y también a los que tienen TEC o riesgo de hipertensión endocraneal. El SLED no tiene indicaciones específicas, es una cosa de disponibilidad. Cuando no tienes continuos y quieres dar algo más suave, a un intermitente le ofreces SLED, porque es lo mismo, pero con terapias prolongadas de 6-8 horas. Y la peritoneal es una técnica continua, que es un poco más complicado porque hay que instalar un catéter peritoneal y hay que poner una cicladora que intercambie todo el día las sustancias.
pero esta es el equivalente a la continua. ¿Qué contraindicaciones tendrías para la DP? Que el paciente no tenga un acceso peritoneal, o sea, que esté con peritonitis, no le vas a poner para que se infecte, o que tenga un peritoneal muy comprometido, tenga adherencias, tenga operaciones abdominales amplias, tenga hernias no tratadas. ¿Por qué? Porque le vas a llenar el abdomen de líquido de diálisis y esa hernia se va a extruir, se va a agudizar. De tener una falla renal, vas a tener una falla renal y una emergencia quirúrgica. ¿Qué más consultan? Dice, doctor, en el estadio, en el estadio 1 de diabetes, ¿hay algún hallazgo clínico apreciable? Sí, pero es solamente en la membrana basal glomerular, solamente ligero. Espérate, ¿de qué estás preguntando? ¿De diabetes o de diabéticas? Sí, los hallazgos están limitados a la membrana basal. Ligero engrosamiento de membrana basal. Dice, si nos dan datos de FENA menor de 1, o sea que está reteniendo sodio. Como dato también nos dan como tal, como dato más de 24 horas en un paciente prerrenal. ¿Cuál es el dato de mayor relevancia? El de la FENA. Porque, ¿qué te dice que tiene más de 24 horas? Que el paciente está en riesgo de hacer daño estructural. Tú no sabes si el paciente tiene daño estructural, tú solo presumes que tiene riesgo porque ya pasó mucho tiempo, hipoperfundido y podría isquemiarse. Tú cuando tienes riesgo de estar isquemiado, ¿qué buscas? Buscas evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Es que el riñón no esté funcionando como debe, no esté reteniendo sodio como debe. Entonces, el dato cronológico es importante, pero entre cronología y analítica, la analítica es la que te da la evidencia, entonces lo te hace sospechar. Doctor, buenas noches. ¿Podría repetir los tiempos sin que se afecte el sistema respiratorio, piel, riñón en la cromatofitis postreptocócica? Gracias. Claro, lo más precoz son los respiratorios, ¿no? Los respiratorios altos, amigdalitis y otras patologías respiratorias altas cursan con los periodos más breves de 1 a 2 semanas entre interlapso entre la presión del cuadro y la aparición de la glomerulonefritis con la hematuria, mientras que los más prolongados son los cutáneos, ¿no? Los celulitis, los simpéticos, ¿no? Que pueden demorar de 3 a 4 semanas. Y la otra, la que te importan los tiempos, son las post-IgA, que son inmediatas, o en el inmediato del cuadro respiratorio, en las 24 horas aparece la hematuria. Entonces así los tendrás. Es una infecciosa respiratoria, si es inmediata es IgA, si es prolongada breve y respiratoria es posinfecciosa, y si es prolongada cutánea también posinfecciosa, post-repropositorios, ¿no? Dice, en esta pregunta que se resolvió, ¿por qué se descartaría marcar uremia prerrenal varón de 70 años? Es llevado a emergencia por diarrea acuosa, componente hemodinámico, de contracción de volumen, signos de falla, está olibúrico, con riesgo de hacer lesión estructural por el tiempo. Antecedente de hipertensión, ok, tiene trastorno neurológico y ya nos repiten otra vez que el componente es disminución del volumen y es severo, está es hipotenso, taquicárdico, tiene elevación de marcadores de lesión renal, los está con un aquí, obvio, igual acá. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y tu pregunta era ¿por qué se descarta la uremia prerrenal? Ah, ok. Aquí no es que se descarte la uremia prerrenal, es más, aquí lo que te cuenta la historia es que el paciente tiene una falla y que esta falla corresponde a una etiología inicialmente prerrenal por disminución de volumen gastrointestinal, por pérdidas acuosas. El impacto es evidente, está deshidratado, está hipotenso. El tema es que ya habíamos dicho que la principal causa de falla renal es la prerrenal y la segunda causa más frecuente es la intersticial. ¿Y cuál es la causa más frecuente intersticial? Es la isquemia tubular que aparece cuando con una hemodinámica se sostiene mucho en el tiempo. Entonces, aquí tienes tu prerrenal. El problema es que cuando se sostiene mucho en el tiempo, es probable que evolucione a una patología intersticial. Por eso es que nos orientamos por una patología aguda.
porque te habla de probabilidades. ¿Qué sospechas después de mucho tiempo de un cuadro severo? Pues que ya tenga como un trastorno isquémico. Recuerda que los límites de la autorregulación renal oscilan entre los 80 y 180, entonces esto está muy por debajo, y hablo de los niveles de autorregulación renal. Creo que eso también lo vamos a ver en la siguiente presentación de básicas. Dice, buenas noches, he visto preguntas donde colocan una presión en rango, una presión en rango nefrítico, o sea, alta, supongo, y la proteinuria en rango nefrótico, y la proteinuria en rango nefrótico, ¿ok? En esos casos, ¿cómo podría resolver la pregunta? Como les había planteado muchas veces, las preguntas no es un dato el que te da la clave, es hacer tu tabla. Nefrítico, nefrótico, ahí va sumando. El que tenga más es lo que te quieren orientar en la pregunta. Entonces, si el paciente tiene un síntoma de nefrítico porque está hipertenso, pero tiene 10 síntomas de nefrótico, entonces obviamente es un nefrótico. Si el paciente tiene un síntoma de nefrótico y tiene 10 síntomas de nefrítico, te quieren pedir que marques la opción de nefrítico. En el examen no se complican mucho, más bien te dan información para orientarte a qué marcar. Entonces, cuando ellos te pidan un paciente con síndrome nefrítico, te van a dar mayores razones para marcar nefrítico que nefrótico y viceversa. Entonces, acá está. Buenas noches, doctor. ¿Cuánto tiempo debería pasar la ira renal para pasar? No hay un tiempo claro. Se presume que entre 24 y 48 horas de instaurado un fenómeno hemodinámico persistente y severo sin injuria al riñón. Entonces, a partir de ese tiempo es un tiempo prudente y hay que buscar más evidencia, ¿no? Que el fenómeno hemodinámico sea persistente, que sea severo y que encima tenga marcadores que me hablen de injuria estructural. Buenas noches, diferencia entre Alport y MIH9. Bueno, para comenzar son mutaciones diferentes. Esta es una mutación de la col A4 y estas son mutaciones del gen de la miosina 9. Segundo, aunque ambos afectan los sistemas renal, auditivo y visual, el Alport genera típicamente un lenticono corneal, mientras que la MIH9 produce una catarata por patología cristalina. Y el MIH9 cursa con una anomalía que es muy característica, que es la macrotrombocitopenia. Son plaquetas súper grandes y en cantidad disminuida. Y la otra diferencia es que la incidencia es súper baja de MIH9. El MIH9 es una anomalía que da 4 mutaciones genéticas. Y esas 4 mutaciones, solo 2, Epstein-Feigen, dan con compromiso renal. Dice, doctor, si en la RC estadio G1 tiene tasa de filtración más 90, claro, es un G1, por lo que se le considera, ¿por qué se le considera RC en primer lugar? Ya decíamos, la RC se define por una anomalía de más de 3 meses. ¿Cuál es esa anomalía? Puede ser tasa de función o otras cosas. Si es tasa de función, tiene que ser menos de 60. Y si son otras cosas, puede ser que la tasa esté más de 60, como más de 90, pero está más de 60 y tiene que tener otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Componentes de daño. Cilindruria, hematuria, trastorno electrolítico, trastorno imagenológico, trastorno histológico, historial de trasplante. Tiene que tener otra cosa persistente en el tiempo, más de 3 meses para que tú digas que es una RC crónica. Entonces, solo la defines por tasa de filtración cuando es menos de 60. Cuando es más de 60, tiene que tener otra cosa para que tú digas que esta RC por más de 3. Bueno, esas son todas las preguntas, muchachos.